Hola, buenos días. Vamos a continuar con la lectura del libro Todo por una amiga. Entonces quedamos en jueves 26 de julio. Dice, a Paula se le borró la cara de sonrisa eterna que tiene, se puso seria y me escuchó con toda la atención del mundo lo que le conté de la noche anterior, lo de la nube de humo y eso de reírse como loca y decir puras tonteras. Cuando terminé de hablar, fuimos hasta donde estaba Sofía, que seguía durmiendo toda desarmada sobre el sofá. Paula se acercó lentito, sin hacer ruido ni movimientos bruscos para no despertarla. Se paró ante ella y se inclinó mirándola detenidamente. Después la olió igual que a un perro sabueso. ¿Me dijiste que le quitaron un cigarrillo? ¿Dónde está? Paula se incorporó. Aquí, dijo Ana, y le entregó el cigarro a Paula, quien lo miró detenidamente. Es marihuana, sentenció. Las palabras de mi tía me quedaron dando vueltas en la cabeza, pero no pude pensar mucho en ello porque se me escaparon varias lágrimas. No sé si de susto, de nervios, de pena o porque simplemente soy llorona. No llores, Emma, me dijo Paula con tanta dulzura que me dio pena más pena aún. Es que ¿cómo hace eso? Le dije a mi tía entre sollozos. Oye, Emma, claro, está mal que tu amiga esté fumando marihuana, pero eso se quita. No es una enfermedad mortal. Paula me hablaba calmadamente, como para que me entrara en la cabeza cada una de sus palabras. Es que no es solo eso, dijo Ana, pero yo le interrumpí para que no siguiera hablando. Tampoco le hace caso a su mamá, dije de sopetón para que Ana se callara, y le envié una mirada de no sigas diciendo cosas. A ver, niñas, a ver si nos calmamos. Ya veremos cómo lo vamos a hacer para que su amiga hable con una psicóloga. Primero tengo que pensar en quién puede ser. Ya les diré. La tía Paula es como mi mamá. Primero piensa las cosas, después las planea y luego nos las dice. Sofía, Sofía despertó y a eso de las 8 de la mañana, Ana y yo hacía rato que estábamos dando vueltas por la casa. La llegada de Paula nos hizo madrugar, pero Sophie pareció ni acordarse del medio despelote en que estaba metida con esto de tener que entregar una plata que no pudimos juntar. A las 9 en punto nos despedimos de la Normi y Paula para reunirnos con los chicos, que ya nos estaban esperando frente a la reja de la casa. Desde ese momento comenzó a quedar la escoba. El día anterior habíamos planeado ir a lavar autos al supermercado. Milo conocía al administrador, que era scout de la misma tropa, aunque de esos viejos a quienes les gusta seguir metidos en esas cosas como niños chicos. Y sabía que si le pedía permiso para hacerlo en el estacionamiento, era seguro que le decía que sí. No sé por qué continuábamos haciendo cosas, tal vez para no perder las esperanzas, considerando que no teníamos cómo juntar la plata en un par de horas. Los 5 íbamos caminando en silencio hacia el súper que está a pocas cuadras de la casa de la Normi, cuando de la nada apareció un auto rojo de esos bien modernos, descapotables, que se detuvo un poco más adelante de nosotros. Inmediatamente bajaron 2 tipos morenos, de pelo engominado y mal agestados, vestidos con unas chaquetas negras. Cuando íbamos pasando ante ellos, se acercaron repentinamente a Sofía, la tomaron por los brazos y la metieron a la fuerza al auto. Les dio lo mismo que la Sofi pataleara e intentara gritar porque le tenían tapada la boca. Todo fue tan rápido que no alcanzamos a hacer nada, ni siquiera a mirar la patente porque el auto partió hecho un bolido. Quedamos como congelados. Ninguno de nosotros vio al tipo colorín al que Sofía le hacía los repartos. Así es que no teníamos ideas de quiénes podrían ser aquellos hombres. No tenía caso seguir caminando hacia el supermercado. Sin decir palabra nos miramos y corrimos sin detenernos hasta llegar a la casa de mi abuela. Entramos saludando apenas y fuimos derechito a nuestra guarida. Esto se puso muy feo, dijo Ana al tiempo que se sentaba en el sofá. ¿Qué hacemos ahora? Mi pregunta sonó estúpida en medio de las caras largas de los chicos. No tenemos nada más que hacer, solo ir a Carabineros, dictaminó Diego, dándose aires de líder.
Pidámosle, pidámosle a Paula que nos acompañe, dije con un poco de pena al imaginarme a la pobre Sophie metida quizás en dónde. Paula estaba en la cocina tomando té con mi abuela y conversando súper animada. Las miré, haciéndome la tonta, y le pedí a mi tía que hablara un ratito con nosotros. Se paró en el acto y nos trasladamos a nuestra guarida. Creemos que secuestraron a Sophie, le dije de sopetón apenas entró a la pieza. ¿Qué? ¿Secuestraron a quién? Paula se puso blanca como papel y se dejó caer en el sofá junto a Milo. A Sofía, la niña que estaba durmiendo cuando llegaste, le contesté. ¿La que fuma marihuana?, preguntó. ¿Que fuma marihuana? Diego dio un grito de impresión al tiempo que se agarraba la cabeza. La encontramos anoche en el patio con esto, dijo Ana y le mostró los restos del cigarrillo. Nos quedamos todos en silencio mirándonos las caras. Yo tiritaba de nervios, como cuando te dan una noticia terrible y a lo único que atinas es ir al baño a cada rato. A ver, anda repartiendo tonteras que nadie sabe qué son. Y me dicen que más encima fuma marihuana. Diego estaba enfurecido. ¿Qué reparte esta niñita? Paula se puso más pálida aún. La respiración se le notaba agitada. No sabemos bien qué. Hace unos días atrás, Violeta rompió un paquete que la Sophie tenía que entregar y quedó un polvo blanco esparcido por el patio. Parecía harina o talco. No sé, contestó Ana. Como todo se estaba complicando, no me quedó otra que contar lo que Sofía me dijo en secreto, aunque yo le había jurado no decírselo a nadie. Pero ahora no tenía alternativas y tuve que contar con lujo de detalle todo lo que Julio y los trabajitos de repartir bolsos por todas partes, por lo que le pagaban 5.000 pesos por entrega, a lo que agregamos, porque ahora hablábamos todos, que necesitaba 300.000 pesos para pagarle el paquete que había perdido y que nosotros las estábamos ayudando a juntar la plata. Paula me miraba con la boca abierta. Se le fue quitando lo pálida y se puso roja como tomate de furia. Diego fue a su casa y trajo lo que habíamos conseguido rescatar de los restos del paquete que rompió la cachorrita de mi abuela. Mi tía abrió la servilleta y tomó un poquito del polvo con los dedos. Lo miró detenidamente y con la punta de la lengua probó apenas una pizca. «Esto es cocaína». Paula puso cara de horror. «¿Estás segura?», le preguntó Ana titubeante. «Soy ingeniera química, sé lo que es cocaína», repuso mi tía enojada. El corazón me saltaba tan fuerte que pensé que saldría disparado de mi pecho. Paula se paró del sofá, nos hizo una seña para que la siguiéramos y salimos de la casa sin decirle nada a la Normi. Subimos al auto de mi tía y partimos. No hablamos ni una sola palabra hasta que nos estacionamos frente a la comisaría. Bajamos todos y la seguimos mientras caminaba rápido y decidida, abriéndose paso entre la gente que entraba y salía con cara de aproblemada. Me imagino que nadie viene a un lugar como este por el puro gusto. En un rincón había una de esas cosas para sacar número de atención. Paula tiró del papelito y le salió el número 54. Miró la pantalla que indicaba el 13. Nos dio una mirada llena de furia y nos hizo una seña para que la siguiéramos. Nosotros continuábamos callados. Supongo que los cuatro nos sentíamos culpables de lo que estaba pasando por no decir nada a tiempo. Mi tía se ubicó frente a los escritorios de atención al público y apenas se paró una señora que, lloriqueando, estaba poniendo una denuncia por robo, se sentó en el asiento sin esperar que el carabinero cambiara el número de atención. El policía la quedó mirando con cara de pocos amigos y consultó la pantalla de su computador. «¿Su número es el 14?» le preguntó. «No, tengo el 54», le dijo mi tía con cara de enojo. «Tiene que esperar su turno. El carabinero era bien mandón. Vengo a denunciar un secuestro». La voz de Paula salió más mandona que la del carabinero. Al escuchar la palabra secuestro, al carabinero le dio lo mismo el número que tenía Paula. La quedó mirando, hizo una llamada telefónica y luego le pidió que lo acompañara.
Caminamos por los feos y helados pasillos de la comisaría, subimos una escalera y entramos a una oficina en donde nos esperaban otros 2 policías. Desde ese momento tuvimos que contar como 1000 veces lo que había pasado, lo del auto rojo con los tipos raros, los paquetes que repartía Sofía y hasta eso de que la pillamos fumando marihuana la noche anterior. Yo estaba agotada porque los policías nos preguntaban lo mismo a cada rato, aunque en distintas formas. No sé si no nos entendían o no nos creían. Tuvimos que darle la dirección y el teléfono de la mamá de Sofía, tras lo cual nos mandaron a esperar sentados afuera. A mí ya me había empezado a dar hambre, pues pasaba el tiempo y seguíamos sentados esperando no sé qué. De pronto apareció la mamá de Sofía, venía llorando agarrada al brazo de una carabinera, y cuando pasó al frente de nosotros nos quedó mirando y se puso a llorar con más ganas. No sé por qué me dio vergüenza, como si nosotros fuéramos los responsables de todo, como si le hubiéramos hecho algo a la Sofía. Por fin nos hicieron pasar nuevamente a la oficina, donde tuvimos que contar toda la historia otra vez. Mientras la mamá de Sofía nos miraba y movía la cabeza incrédula, mi Sofita decía entre sollozos, calma señora, ya la encontraremos. La carabinera la consolaba, pero ella seguía llorando. Ya era como el mediodía cuando nos dejaron irnos. En el auto acordamos que no le contaríamos nada a la Normi, pues Paula dijo que mi abuela está muy viejita y con una rabia como esta le puede dar quizás que patatús. Yo no encuentro que la Normi esté tan vieja, pero prefiero que no le contemos nada hasta que todo esto se arregle. Cuando llegamos, Milo y Diego se fueron a su casa, mientras Ana y yo nos encerramos en el dormitorio sin hablar. En la noche. No aguanté esto de estar metida en casa sin saber qué está pasando con Sofía, aunque le había prometido a Paula no meterme más en enredos. Tenía una punzada desde el corazón a la guata que ni siquiera me dejaba comer. Después de almuerzo, todo eh, fingido, hacíamos como que no pasaba nada para que la abuela no sospechara. Dije que estaba muerta de sueño y que quería dormir una siesta. Para no molestar a nadie, inventé que me quedaría en la guarida. Me fui a la pieza de atrás, puse un saco de dormir sobre el sofá y lo llené con ropa y una almohada para que pareciera que estaba acostada dentro de él. Cuando no escuché ruidos cerca, salí de la pieza por la ventana, me encaramé al muro que separa la casa de la calle y de un salto caí en la vereda. Me sacudí, acomodé la ropa y seguí caminando por la calle como si nada. Al llegar a la casa de Sophie no vi ningún movimiento extraño. Todo estaba calmado. Imaginé que habría al menos una patrulla de la policía, pero nada. Me armé de valor y toqué el timbre al instante. Salió la mamá de Sofía con los ojos hinchados de tanto llorar. «Hola, ¿puedo pasar?», le dije llena de esa vergüenza que no se me podía quitar. «Claro», contestó la señora y me abrió la puerta. «Nosotros solo queríamos ayudar a Sofía», le dije mientras caminábamos hacia el interior de la casa. «Lo sé». La señora me quedó mirando con los ojos empañados. Me indicó un sillón para que me sentara y se acomodó junto a mí. Yo no sabía que fumaba marihuana. La mamá de Sofía me tomó las manos. Le corrían las lágrimas por las mejillas. Dio un suspiro y me abrazó sollozando de tal forma que me contagió y ambas nos quedamos abrazadas llorando. «¿Sabes, Emma? He estado pensando el día entero en lo que pasó». La mamá de Sofía se secó las lágrimas con las mangas de su chaleco, sorbeteó los mocos y se acomodó el pelo detrás de las orejas. «No sé por qué esta niñita hace estas cosas. Antes ella no era así. No, era obediente, buena alumna, responsable y ahora mira con lo que salió. No puedo seguir hablando porque no pudo seguir hablando porque le dio otro ataque de llanto». «Va a ver que todo se arreglará», le dije intentando consolarla. «Tú no sabes lo difícil que es criar hijos. No te imaginas cómo me ha costado seguir manteniendo la casa después que el papá de Sofía se fue. Trabajo tanto para poder pagar el colegio, la universidad de mi otro hijo y todas las cosas que necesitan». La señora hablaba entrecortado. «Pero la Sofita siempre quiere más. Quiere las cosas que tienen sus compañeros, ropa de marca y a la moda. Y yo no se las puedo dar. Me da mucha pena no tener plata para comprarle todas esas cosas. Nunca pensé que esta niñita iba a ponerse a repartir droga para conseguir plata.
Se acurrucó en el sillón y siguió llorando desconsolada. Yo no sabía qué hacer. Le acaricié la cabeza y me paré. Salí al pasillo y lo recorrí hasta dar con la cocina. Tomé un vaso, lo llené de agua y se lo llevé. Señora, me tengo que ir, pero le juro que encontraremos a Sofía. Mis palabras fueron tan decididas que la mamá de Sofía me quedó mirando, se paró del sillón y me dio un abrazo. Gracias, dijo. Le di un beso de despedida y salí. Caminé de regreso muerta de frío. Como salí a escondidas de casa, ni siquiera me había puesto una chaqueta. No era muy tarde, pero el cielo estaba oscuro, amenazaba lluvia y las luminarias de la calle ya se habían encendido. La gente caminaba apurada, arropada en sus chaquetones. Por mí no pasaba el tiempo. Mis pasos eran cansinos, como si intentara encontrar a Sofía en las copas desnudas de los árboles. De pronto desaparecieron los ruidos de los autos y los pasos de la gente a mi alrededor y la imaginación me hizo ver a mi amiga desaparecida caminando apenas unos metros delante de mí con una mochila llena de esa porquería que ahora la tenía metida quizás en dónde. Ella me había dicho que no sabía qué era lo que entregaba y yo le creí sin tener razones para dudar. ¿Será que siempre creo todo lo que me dicen? Me han dicho que la marihuana es mala, pero no sé si es mala en realidad porque los adultos también dicen que tomar alcohol es malo y ellos siempre toman en las fiestas o por puro gusto cuando llegan del trabajo. Yo veo lleno de gente en el bar del hotel que administra mi papá en Punta Cana, más lleno que piscinas o los restaurantes. Cuando en el colegio hablaban de drogas, casi nunca ponía atención porque el tema lo encontraba una verdadera lata. Recuerdo que nos mostraban diapositivas con personas raras, chasconas, sucias, no niños como nosotros. Sofía fuma marihuana, pero es igual a Ana o a mí. Tiene una mamá que la cuida y la quiere mucho. Yo pensaba que solo las personas que estaban solas se metían en estas cosas, pero parece que no. Todo esto me confunde, ya no sé qué pensar. Llegué frente a la muralla de la casa de mi abuela cuando estaban empezando a caer unas gotas de lluvia. Me trepé nuevamente por el muro y entré por la ventana de la pieza del fondo. Todo parecía en calma. Saqué la ropa y las almohadas que había metido en el saco de dormir. Me despeiné un poco y salí de la pieza con cara de sueño. Por suerte, nadie se dio cuenta que había estado afuera. Era de noche cuando Milo y Diego tocaron el timbre. Ana los había llamado por teléfono para que conversáramos sobre todo lo sucedido. Nos fuimos a nuestra guarida y nos acomodamos sobre los sacos de dormir, que todavía permanecían en el suelo. Fuimos a ver a la mamá de Sofía. Fui a ver a la mamá de Sofía, les dije apenas nos sentamos. ¿Cuándo? Preguntó Ana con cara rara. En la tarde, a la hora de la siesta. ¿Qué te dijo? Preguntó Milo. Está súper triste, lloró todo el rato. Me dijo que no sabe cómo Sofía se metió en ese medio problema. Cuando le contamos a mi mamá lo de Sofía, casi se murió de espanto, comentó Diego, y dijo que encontraba raro que siempre anduviera con cosas raras, con cosas caras, como las zapatillas con ruedas, porque su mamá no tiene mucha plata. También contó que han hablado en las reuniones de apoderados y que su mamá siempre dice que tiene que trabajar demasiado para poder mantener a sus hijos, concluyó Diego con cara de niño que todo lo sabe. La mamá de Sofía me dijo que lo mismo, que ella se sentía súper mal de no poder darle las cosas que ella deseaba y que nunca se dio cuenta de nada raro en su hija, añadí. ¿Se acuerdan que cuando la fuimos a buscar a su casa al día siguiente que la perrita rompió el paquete? Preguntó Milo. Sí, contestó Ana. ¿Se fijaron que Sofía se puso ropa gastada, no la que usaba cuando sale y su mamá no está? Milo tenía cara pensativa. Es obvio, su mamá estaba cuando salió porque eh, por, por lo que no podía ponerse las cosas que tenía escondida en la casa de plástico bajo la cama. En la caja de plástico bajo la cama. Ana puso su típica cara de inteligente. Espero que la encuentren pronto, dijo Milo apesadumbrado. Yo escuchaba a mis amigos hablar sin parar. La habitación estaba cálida aunque llovía, pues habíamos encendido una estufa eléctrica. Yo no podía dejar de pensar en Sofía, en dónde estaría, si tendría frío o hambre, y me decidí. ¿Y quién quiere ir conmigo a buscar a Sofía?
Las palabras se escaparon descontroladas de mi boca. ¿Qué dices? Ana me quedó mirando aterrada. Tenemos que hacer algo. Chicos, se lo prometí a la mamá de Sofía, dije con cara de súplica. Esto lo está viendo la policía, Emma. Nosotros no podemos hacer nada. Ana ya no quería más problemas. Oye, esto es peligroso. Diego me quedó mirando con cara seria. Son delincuentes, afirmó. No perdemos nada con tratar de encontrar al colorín. Lo ubicamos y se lo informamos a la policía. Nada más. Yo seguía tratando de convencerlos. No. La voz de Diego sonó rotunda. ¿Y tú, Milo? Milo miró a su hermano, que negaba con la cabeza. Es mi amiga, yo voy contigo, respondió. Ana, Ana, la quedé mirando. Está bien, su respuesta fue apenas un murmullo. Diablos, tú sabes que no te puedo dejar solo. Diego miró a Milo con desagrado. Bien, Ana, trae todo lo que anotaste anoche con los lugares que te nombró Sofía, le ordené. Como buena niña aplicada, Ana trajo la libreta en la que había anotado los lugares que nombraba el colorín, las ubicaciones de reparto y los nombres de personas que podían ser de utilidad. Cuando fuimos a hacer la denuncia de secuestro no llevábamos la libreta, por lo que no pudimos dar aquellos datos a la policía. Milo y Diego se fueron a su casa a eso de las 10 de la noche, después de planear lo que haríamos al día siguiente. El único problema era que no podíamos decir nada en nuestras casas. Si lo hacíamos, no nos dejarían ir ni a la esquina. Dependíamos de que no lloviera para pedir permiso para salir a andar en bici por el barrio. Ahora estoy rezando para que mañana sea un lindo día. Viernes 27 de julio en la mañana. Por poco la Normi se entera de todo. Mi abuela tenía la manía de levantarse temprano y hoy nosotras también saltamos de la cama a eso de las 7 de la mañana, pues teníamos muchas cosas que hacer. Cuando fuimos a la cocina a comer algo, nos encontramos con mi abuela preparando el desayuno para Paula, quien tenía que hacer unos trámites antes de volver a Chillán. Conversábamos con Ana de las pocas vacaciones que nos quedaban, ya que debíamos volver a República Dominicana el sábado de la mañana siguiente, cuando en el televisor en blanco y negro que tiene la Normi para ver las noticias en la mañana mientras hace las cosas, escuchamos: una madre está desesperada por el secuestro de su hija. Ana y yo nos pusimos pálidas. Estaban mostrando la casa de Sofía y mi abuela justo se sentó a mirar la noticia. Ana, que es súper ocurrente, tomó el azucarero e hizo como que se le resbalaba de las manos, y el azúcar quedó esparcida en el piso. Con el golpe la Normi dejó de mirar la tele y se fue a ayudar a Ana a recoger el despelote que quedó, mientras yo aprovechaba para cambiar el canal sin que se diera cuenta. Quedamos tiritando de nervios, pero al menos mi abuela no se enteró de nada. Nota: por suerte no llueve y el pronóstico del tiempo dice parcialmente nublado. Ya pedimos permiso para salir con los chicos y nos dijeron que bueno, espero que todo salga bien. Sábado 28 de julio. Me he hecho un tiempo para escribir mientras ordeno mis cosas en la maleta. Ayer a las 9 de la mañana en punto salimos con Milo y Diego en nuestras bicicletas. Lo primero que hicimos fue ir a la Plaza de Gaña para preguntarle al señor del kiosco de diarios si había visto a un tipo colorín por el sector. El señor nos quedó mirando con cara de perdido y nos dijo que no. Después nos encaminamos a la casa de Sophie, pero ni nos acercamos a ella porque vimos que el lugar estaba lleno de gente. Me imagino que eran periodistas, pues tenían cámaras y micrófonos y a todo eso que se acercaba lo agarraban y le empezaban a preguntar cosas. Decidimos que lo mejor sería alejarnos de ahí. ¿Qué hacemos?, les pregunté a los chicos en un momento en que nos detuvimos en una luz roja. Yo creo que debemos ir al 18 que nombró la Sophie, dijo Ana. Pero no sabemos qué es el 18, señaló Milo. La noche en que Ana anotó los lugares que nombraba Sofía, ésta contó que Julio le había dicho más de una vez que tenía que ir donde el jefe, al 18. El problema era que no sabíamos qué significaba ese número. A Milo se le ocurrió entonces que fuéramos a un cibercafé que estaba cerca y viéramos en internet qué podía ser ese famoso número. Luego de pasar por el supermercado y dejar las bicicletas aseguradas con una cadena,
En una especie de reja para guardar bicis, caminamos una cuadra y entramos en el ciber. Los cuatro nos sentamos frente a uno de los computadores. Diego entró en un buscador de direcciones que se llama MapCity y puso 18. Salieron demasiados lugares, desde calles y cerros, hasta unos paraderos de avenidas que tenían números. ¿La Sofía dijo algo más aparte de 18? Preguntó Diego, que tecleaba como loco. Que estaba súper arriba, dijo Ana, y Diego comenzó a descartar lugares. Aquí dice Cerro 18, en Lo Barnechea. Diego puso cara de triunfo. Para llegar al famoso Cerro 18, los chicos abrieron previamente un mapa lleno de rayitas de todos colores, que no sé cómo lo entienden, y tomamos el metro en Plaza Egaña. Luego hicimos una combinación con otra línea y después nos subimos a una micro que nos dejó como a 5 cuadras del que creíamos nuestro destino. Pues ninguno de los cuatro es bueno para andar en micro. Desde que me fui de Chile ha cambiado todo y Santiago ya no es ni parecido a como era antes. Cuando las micros amarillas llegaban a los lugares más remotos y bastaba con preguntarle al chofer, ¿pasa por...? Y este te decía al tiro sí o no. Está claro que Ana no entiende nada, porque conoce muy poco la ciudad. La caminata fue tremenda, ya que era de subida y me dolían tanto las piernas que apenas la pude resistir. Me llamó la atención la avenida por la que caminábamos, porque parecía una división de la ciudad. A un lado se podían ver casas hermosas y edificios elegantes protegidos por grandes muros y cercos eléctricos, mientras al otro lado se encontraba el cerro lleno de diminutas casitas hechas de maderas y palos viejos con techos oxidados, que parecía en cualquier minuto podrían rodar cerro abajo. Todo separado por una calle que rugía con el paso de los autos, como si estuviera viva. Nos detuvimos en medio de la vereda sin saber hacia dónde dirigirnos. El Cerro 18 resultó ser mucho más vasto de lo que imaginábamos. De pronto vi un par de niños y su nana corriendo tras un perrito al que llamaban desesperados sin que el animal les hiciera caso. En su carrera el cachorro quedó desorientado en medio de la calzada. Los autos trataban de esquivarlo y yo me desesperé al imaginarlo atropellado. Y sin pensarlo 2 veces corrí en medio de los autos para intentar rescatarlo. Sé que hice mal, porque por muy poco no me atropellaron a mí. Fue algo que no pude evitar, pues era como que mis pies tuvieran vida propia y pensaran por su cuenta. Milo y Diego me tiraban como locos para que volviera, en tanto que Ana salió corriendo tras de mí. Aunque por suerte el perro logró cruzar la calle sin que le pasara nada, yo seguí corriendo como si algo superior me impulsara a que continuara haciéndolo. Ana casi me pisaba los talones, pero no logró detenerme porque giré de improviso y comencé a subir el cerro por unos callejones estrechos y plagados de basura, cuyo hedor se mezclaba con el olor de la lluvia que comenzaba a caer. El camino tenía un sinfín de vueltas, sin embargo yo seguía corriendo cerro arriba, sin cansancio, sabiendo que solo tenía que continuar. El perro había desaparecido de mi vista y de pronto, cuando miraba con desesperación a mi alrededor, las casas, las latas y los cercos de madera, vi un camión oxidado sin ruedas en medio de un sitio vacío. Al mirar hacia atrás, divisé a Ana agachada con las manos en las rodillas, jadeando de cansancio, mientras intentaba gritarme algo sin que le saliera la voz. Ya no eran gotas las que caían del cielo, sino que una lluvia intensa. Sin saber por qué, caminé decidida hacia el camión, que estaba apenas a unos metros, y me encaramé en el peldaño que accedía a la cabina. Abrí la puerta, que se dio con un chillido, y casi caigo de espaldas por la sorpresa. Sofía yacía recostada en el asiento, amarrada con una mordaza en la boca. Bajé los escalones cuidadosamente, intentando no hacer ruido. Hice una seña a Ana, que seguía agachada, apoyada en las rodillas, pero ella no reaccionó. Regresé a la cabina del camión para liberar a Sofía de sus ataduras, y ambas salimos de su prisión sin decir palabra. Al vernos, Ana
puso cara de pánico y las tres comenzamos a correr desesperadas cerro abajo. A medio camino nos topamos con dos niños que, al ver que huíamos, corrieron hacia sus casas de más arriba. Y de la nada apareció el colorín Julio y uno de los tipos que habían agarrado a Sofía en la calle. Descendimos a la carrera hasta los pies del cerro. Allí nos esperaban Milo y Diego. Sofi, Sofi, gritó Milo de alegría. Lo agarramos de un brazo y seguimos corriendo sin un destino definido. El par de hombres venían ya muy cerca y no sabíamos qué hacer. ¡La micro!, gritó Diego. Se aproximaba un bus por la avenida que divide esa parte de la ciudad. Ana bajó a la calzada y se puso delante del microbús para obligarlo a detenerse. El conductor abrió la puerta para lanzarnos un reto monumental, oportunidad que aprovechamos para subirnos. Por favor, señor, parta lo más rápido que pueda, le suplicó Diego con tal cara de pánico que el chofer hizo partir el bus dejando atrás al par de tipos. Nos sentamos en la última fila de asientos del micro, donde pudimos acomodarnos los 5. Estábamos mojados y tiritábamos, no sabíamos si de frío o de miedo. Sofía, que se veía sucia, mojada y chascona, quedó entre nosotras dos. Ana la abrazó y yo le cogí una mano que sentí muy helada. ¿Cómo estás?, le preguntó Ana. Sofía la miró por un instante y, como si hubiese recordado todo lo malo, se puso a llorar desconsoladamente. Descendimos del metro a eso del mediodía. Habíamos acordado ir donde la Normi. La casa de Sophie estaría seguramente llena de periodistas. Así es que nos pareció mejor comunicarnos con su mamá desde un lugar más tranquilo. Todo iba bien hasta que al subir las escaleras de la estación vimos a Julio. Su pelo rojo escapaba de su gorro de lana y tenía a su lado al tipo engominado de la chaqueta negra, quien aspiraba con desesperación un cigarrillo. Ambos se movían inquietos como si esperaran a alguien. Lo más seguro es que a nosotros. Paren, dije tirando a Sofía por un brazo para detenerla. ¿Qué pasa?, preguntó Milo. Mira, le indiqué la salida del metro donde estaban los tipos. Chuta, ¿qué hacemos?, dijo Diego mientras nos devolvíamos lentamente por las escaleras, confundiéndonos con la gente. No es fácil pasar desapercibida cuando una de tus amigas es de color chocolate y tú eres rubia y de piel tan pálida como papel. Apenas comenzábamos a bajar las escaleras, los tipos nos vieron y salieron tras nosotros. No corrían, más bien caminaban rápido, casi al trote. El colorín llevaba un celular y hablaba sin perdernos de vista. Trotamos por los pasillos del metro para salir al otro lado de la calle, pero no nos resultó, ya que el otro tipo que vimos cuando raptaron a Sofía venía corriendo desde esa salida. Estábamos en el medio, delante nuestro se acercaba el segundo tipo dando zancadas entre la gente, sin importarle empujar a quien se le cruzara, y tras de nosotros corrían el colorín y el engominado. Hacia un lado teníamos un muro bajo que daba directo a las líneas del tren, y hacia el otro los torniquetes y portezuelas de salida. Diego intentó ubicar a un guardia, pero como nunca no había nadie, solo la gente que caminaba apurada en todas direcciones. Yo traté de hablarle a un señor que tenía cara de buena persona, pero no me hizo ni caso. Parece que la gente vive encerrada en su mundo, sin importarle nada de lo que pasa a su alrededor. Vamos al andén, le grité a los chicos desesperada. Tuvimos que pasar por debajo de los torniquetes, porque no teníamos tarjetas. Como no había ningún guardia, nadie nos detuvo. Los 3 hombres ahora juntos pasaron sobre la barrera de un salto, mientras nosotros bajábamos corriendo las escaleras e intentábamos ocultarnos entre la gente. Aunque el andén estaba lleno, igual nos vieron y el tren no aparecía. Los tipos nos seguían con cara de furia apenas a unos metros y nosotros no íbamos a poder seguir evitándolos, porque se nos terminaba el andén. En medio de la desesperación hice un nuevo intento de hablarle a una señora, pero creo que yo no tenía una pinta tan desastrosa, que me quedó mirando y se corrió sin escucharme. ¿Qué hacemos?, pensé de pronto, y me acordé que cuando alguien roba de inmediato la gente se abalanza sobre el delincuente.
Me acerqué entonces a un tipo con cara de ejecutivo bancario y le tiré el maletín desesperadamente al hombre. Me quedó mirando y luego me dio un empujón que por poco me tira al suelo, mientras otro señor me agarraba de los brazos. Cuando los chicos intentaron defenderme, también lo agarraron y se armó una tremenda pelotera. ¡Guardias, guardias! Gritaba una señora gordita, a todo pulmón, gracias a lo cual aparecieron corriendo 4 hombres de pantalón negro y casaca amarilla. Con garrotes en la mano, antes de 10 minutos nos tenían a los 5 en una oficina del metro, de pie en un rincón, esperando que llegaran los carabineros. El señor al que intenté quitarle el maletín hablaba con los guardias en una salita junto a la oficina, haciendo muecas y moviéndose nervioso, mientras yo lo observaba por entre las persianas a medio abrir de la ventana. Los 5 nos miramos y nos pusimos a reír. Al fin nos habíamos zafado de nuestros perseguidores. El guardia que nos vigilaba debe haber pensado que estábamos un poco locos. Suponíamos que cuando les explicáramos a los carabineros que todo lo habíamos hecho para llamar la atención y escapar de unos delincuentes que nos perseguían, nos encontrarían brillantes y nos dejarían regresar a casa. Pero no nos creyeron nada y nos llevaron a una patrulla hasta la misma comisaría en donde denunciamos el secuestro de Sophie. Nos dejaron en una oficina tipo celda, con una mesa y unas pocas sillas, aunque sin rejas, ni nada de eso que uno ve en las películas, sino que solo una ventana con barrotes y una puerta inmensa. Permanecimos solos un buen rato en el que aprovechamos de hablar. «¿Qué día?», dije, imaginándome lo que nos esperaba aún. «Ahora sí que van a castigarnos al menos por un año», dijo Diego a Milo, que estaba sentado con aspecto pensativo. «¿Y qué importa? Sofía está bien y con nosotros», le contestó Milo. «¿Mi mamá lo sabe?». Sofía no había hablado hasta ese momento. «Sí», le contestó Ana. «¿Qué sabe?». «Todo», le respondí. «¿Qué dijo?». Sofía me miró con cara de susto. «Mira, ha llorado como 1000 horas. Dice que no entiende por qué te metiste en estos enredos y está muerta de miedo. Dice eso y otras cosas más de las que ahora no me acuerdo», repuse. Sofía se había levantado de la silla y caminaba inquieta de un lado al otro. «¿Qué te hicieron, Sophie?», preguntó Sofía con voz tierna. «Después que me subieron al auto, me amarraron y me taparon la boca mientras me llevaban agachada en el asiento para que no me vieran desde la calle. Luego llegamos a un peladero en donde ustedes me encontraron, me metieron en el camión y me dejaron ahí. Una señora me llevó un pan con mantequilla, me sacó más tarde para que hiciera pis al lado del camión y después me echó encima una manta para que pasara la noche. Unas horas después llegaron ustedes. Pasó todo un día. ¿No te hicieron nada más?». Seguí preguntando. «No me hicieron nada más. Eso sí, que dormí mucho. Creo que pusieron algo en el pan». «¿Por qué te metiste en esos enredos, Sophie?». Milo la quedó mirando muy serio. «Puchas, Milo, estaba aburrida de ser la compañera que nunca tenía plata para comprar en el kiosco, de tener ropa vieja, de que mis libros fueran usados. Cada vez que le pedía algo a mi mamá, terminábamos peleando porque ella lo único que sabe decir es no tengo plata. Cuando Julio me ofreció repartir esos paquetes, nunca pensé que se trataba de algo malo. Te juro, Milo, que no sabía lo que era». Nos quedamos callados. «Sophie, tampoco nosotros tenemos plata. Tú sabes que nuestro papá murió y que mi mamá compra lo justo, pero somos felices porque nos tenemos unos a los otros y las cosas materiales no son importantes». Diego sacó voz de consejero. «Sé que la embarré». A Sofía le corrían las lágrimas por las mejillas. «¿Y lo de fumar marihuana?». Diego se paró frente a ella. «¿Qué?». Sofía nos lanzó una mirada inquisidora. «Emma y Ana nos contaron que fumabas». Diego seguía parado ante ella. ¿Quién te dio marihuana?», preguntó Milo. «Julio. Un día estábamos conversando en la placita que está cerca de mi casa cuando sacó un cigarrillo. Yo pensé que era de los corrientes y se puso a fumar. Me ofreció uno. Al comienzo le dije que no, pero él insistió y yo le di una probadita. Casi me ahogué y después
De 3 aspiradas me empecé a sentir muy extraña. Era como entretenido, me daban ganas de hacer bromas y de reírme. Antes de despedirnos me regaló 2 pitos, que guardé en el bolsillo. Había olvidado que los tenía hasta que una noche en que mi mamá estaba trabajando y mi hermano estudiaba en su pieza, los encontré y encendí uno, al que di unas aspiradas locas. Pasaron como 2 semanas en que fumaba un poquito en la noche para que me diera sueño y sentirme como en las nubes. Todos escuchábamos atentos lo que Sofía nos contaba. ¿Sigue fumando? Ana lo preguntó seria. Después ya no me la regaló, así que tuve que comprarle la hierba a Julio, respondió. ¿Cada cuánto tiempo fumas? Siguió Ana. Cuando tengo problemas. ¿A cada cuánto tiempo, Sofía? Ana insistió. Casi todos los días. Milo se tomó la cabeza y la movía para ambos lados. ¿Nunca te han dicho que hace mal? ¿Que te mata las neuronas? Ana, que escuchaba furiosa. Oye, no exageres. Si no pasa nada, respondió Sofía. Bueno, lo de la marihuana también lo sabe tu mamá. Ana estaba enojadísima. No pudimos continuar hablando porque la puerta se abrió y entró la mamá de Sofía, quien se abalanzó sobre ella llorando y dándole besos. Tras ella venía la Normi y la mamá de los chicos con cara de pocos amigos. Los adultos firmaron un montón de papeles antes de que pudiéramos dejar la comisaría. No supe de lo que no supe lo que le dijeron a Diego y a Milo, pero a nosotros, entre la Normi y la Paula, nos agarraron y nos retaron todo el camino hasta la casa y el resto del día, que por suerte quedaba poco. La Paula llamó a mi mamá, a Dominicana, para contarle que estábamos metidos en problemas con narcotraficantes y que la policía les había recomendado sacarnos lo antes posible de la ciudad. No habían logrado dar con los delincuentes y la investigación podía tomar mucho tiempo, así que nos mandaría de vuelta en el primer avión. Yo estaba sentada al lado de mi tía mientras hablaba por teléfono y podía escuchar los gritos desesperados de mi papá y de mi mamá. Por suerte la Normi no sigue enojada con nosotras. Entendió todo lo que le contamos y lo único que no le gustó fue que no confiáramos en ella. Lo que no sé es cuánto le durará la rabia a la tía Paula, que ahora tiene que llevarse por unos días a mi abuela y a todo su zoológico a Chillán para alejarse de los problemas que quedaron aquí. No he visto a los chicos, creo que se fueron al campo. De Sofía tampoco sabemos nada. Nota, intentaré continuar escribiendo más tarde, ya son las 11 de la noche y aún no he terminado de hacer mi maleta. El vuelo parte a las 7 de la mañana, pero esta noche no podré dormir. Domingo 29 de julio. El avión despegó hace como media hora. Ana duerme a mi lado. Antes de cerrar los ojos, me quedó mirando con cara de lata y me dijo: «Me tienes que contar más sobre Chile. Eh, ¿Cómo es la nieve y todas esas cosas? Me da vergüenza llegar a Dominicana y tener que decir que casi no conocí el país por andar metida en enredos». Yo la miré con un poco de pena. ¿No es entretenido viajar un montón de horas en avión para llegar al fin del mundo y conocer apenas la casa de mi abuela y un par de cosas de Santiago? Como se durmió súper rápido, no le pude decir que me comprometía a invitarla nuevamente a Chile, pero que antes de partir planificaríamos todo un tour. Ya estoy pensando en cómo hacerlo y creo que resultará bacán. Debería estar contenta de viajar por primera vez en clase ejecutiva. Fue lo único que encontró disponible la Paula para hoy. Pero no puedo disfrutar de los asientos de cuero espaciosos y las cositas ricas que nos traen para tomar y comer a cada rato, porque estoy pensando en la que me espera en Dominicana con mis papás. También pienso en Sofía, quien nos llamó antes de salir hacia el aeropuerto para darnos las gracias y despedirse. Nos contó que se iría con su papá a Puerto Montt por lo que queda de año, que allí terminará el colegio y me imagino verá un psicólogo para que le quite lo de la marihuana y el trauma que le debe haber quedado con lo del secuestro. No dijo mucho más, solo que estaba feliz de tener 2 nuevas amigas y luego colgó. Y eso sería el fin de este libro. Espero le haya gustado y recuerden darme un like.
Nos vemos, que te vaya bien.